Los hechos de violencia que se están registrando en las principales prisiones de nuestro país evidencian que las cárceles están colapsadas en todo sentido. En primer lugar, por la saturación de personas que están detenidas por delinquir, lo que mantiene en un constante sobresalto el sistema penitenciario debido al hacinamiento que produce la sobrepoblación, que las vuelve incontrolables e inmanejables. En segundo lugar, porque las autoridades no han logrado hasta ahora imponer el orden entre los mismos elementos que en carácter de policías o guardianes de las prisiones, en lugar de vigilar a los delincuentes recluidos, se convierten en sus cómplices, permitiéndoles todas las facilidades para que puedan agenciarse de teléfonos celulares, armas punzantes, armas de juego. Con esta facilidad que los guardianes brindan a los recluidos en las cárceles, éstas se convierten en auténticos polvorines de guerra, en fortificaciones del mal, porque las armas que de por sí son herramientas para matar en manos de los delincuentes encerrados en una prisión, son instrumentos en poder de mentes diabólicas. Siendo que el sistema penitenciario hondureño en ningún momento de su historia ha podido convertir las cárceles en campos de rehabilitación, dado el hacinamiento estrepitoso en que éstas se mantienen por las redadas de elementos delictivos que se capturan todos los días, eventos explosivos como el ocurrido en San Pedro Sula hoy se producirán con más frecuencia. Mientras el gobierno no habilite una penitenciaría y tenga cárceles que cumplan todos los aspectos de seguridad para evitar amotinamientos por cualquier causa, los planes contra la inseguridad ciudadana que están llevando a cabo las autoridades hondureñas producen la captura masiva de delincuentes. Y esto hace que las cárceles hondureñas estén a rebosar, es decir, revientan del exceso de personas detenidas. El presidio sanpedrano es un buen ejemplo. En algunas de sus celdas diseñadas para albergar un número de personas, el cupo se excede hasta 2 y 3 veces más de su capacidad. Las capturas de elementos delictivos son constantes y siendo que los delincuentes no son sujetos de recibir medidas cautelares por lo delicado de las faltas que cometen, las cárceles seguirán poblándose de una manera exorbitante, lo que aumenta la imposibilidad de controlar a los reclusos. El hacinamiento es tal en estas prisiones que una simple operación de traslado de unos pocos prisioneros a otro lugar de inmediato es impedido por otros reclusos, que estando bien apertrechados con teléfonos celulares, con armas de grueso calibre, están al mismo nivel operativo de los vigilantes o guardianes. Y si a esto agregamos la connivencia en que viven reclusos y policías guardianes, el resultado es que las cárceles y penitenciarías parecieran estar bajo el control absoluto de la delincuencia que goza de la protección de la vigilancia. Lo que pasó recientemente en la Penitenciaría Nacional de Támara, en cuyo interior explotó una granada que causó conmoción entre los vigilantes y el resto de los prisioneros, más lo ocurrido hoy en el presidio de San Pedro Sula, es apenas una chispa. El índice de delitos sigue imparable, no obstante el esfuerzo del gobierno y demás autoridades de reducir la violencia. Y si agregamos que la sobrepoblación en las cárceles llega casi a un 250% de su capacidad, se puede decir con propiedad que el sistema penitenciario hondureño está quebrado y que funcionando como está actualmente, las cárceles son recintos donde la mentalidad delictiva y criminal es la que establece la regla de juego. Lo de la Penitenciaría Nacional de Támara y lo ocurrido en el presidio de San Pedro Sula hoy no es algo inesperado. La capacidad de reacción de los reclusos cuando ven que las autoridades llegan con la intención de movilizar a determinados reos para trasladarlos a otra prisión es una prueba que hay cabecillas bien informados porque gracias a los celulares se comunican al exterior donde sus cómplices les informan con lujo de detalles cuando se planean determinados operativos. Dentro de las cárceles todo está muy bien sincronizado y con lo útil que resultan los teléfonos celulares, los cabecillas del crimen dentro de las celdas siguen constantemente la evolución de los movimientos de las autoridades, porque en estas también hay cómplices que informan de afuera para dentro de las cárceles. Solo así se explica que las acciones policiales sean detectadas a tiempo para prepararse con recibimientos de plomo granado como hoy. Como conclusión lamentable,
Lo que obtenemos es que la depuración de la policía, si bien ha tenido un avance, el mismo no ha llegado todavía a ser controlable en las prisiones, como se demuestra con los últimos acontecimientos violentos de este día en San Pedro Sula y el ocurrido recientemente en la penitenciaría de Tegucigalpa. No hay ninguna clase de termómetro para medir la intensidad delictiva dentro de las cárceles hondureñas, porque lo que hay dentro de ellas es pura connivencia entre reclusos peligrosos y menos peligrosos con el cuerpo policial penitenciario. Es decir, si quisiéramos clasificar o separarlos a los reclusos y los guardianes, sencillamente no se podría, porque todos están nadando en las mismas aguas. Es decir, dentro de las cárceles, reclusos y vigilantes parecieran ser la misma cosa, compartiendo la misma actividad. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 11 de marzo del 2015. Buenas noches.